en la metrópolis de Ciudad de las Flores, donde el poder y la miseria se rozaban sin tocarse, comenzó una de las historias de destino más impactantes que jamás se hayan contado. María Elena Ríos, una mujer de corazón noble y manos callosa, solo buscaba la supervivencia en un mundo que le había robado hasta el recuerdo de sí misma. 7 años de amnesia habían sido la cárcel silenciosa, Hulama, atada a un pasado desconocido, obligándola a vivir en la sombra, lejos de la verdad que su propia sangre le había arrebatado. Pero el destino no olvida las almas puras. Y cuando el hombre más poderoso de la ciudad, el gélido CEO, Alejandro Montero, cayó víctima de una traición mortal en su propio despacho, el universo decidió que era el momento de que la luz de Marilena se encontrara con la oscuridad del poder. Una noche de valentía incondicional, un simple collar de la Virgen de Guadalupe y un malentendido de 120 pesos. Fueron las piezas que forjaron un matrimonio relámpago. Un pacto forzado por la llegada de un hijo que cambiaría el linaje de los Montero para siempre. Marilena se encontró de repente viviendo en la opulencia que nunca buscó, pero también enfrentando la traición más venenosa de su propia familia. Una prima envidiosa que había intentado matarla y ahora quería su lugar. Este relato es una épica de la dignidad, la justicia divina y el amor incondicional. Es la prueba de que un corazón humilde puede ser la armadura más fuerte contra la maldad y la avaricia. La venganza se sirve fría, pero la justicia se sirve con amor. El camino será largo y lleno de dolor. Puro al final. La verdad saldrá a la luz. Si estas historias llenas de emoción, justicia y profunda reflexión te acompañan en tus tardes y noches, no esperes más para darle a este video el like que se merece. Tu apoyo es la fuerza que nos permite seguir trayendo estos relatos cargados de fe y esperanza. Queremos saber de ti, desde qué ciudad de América Latina o del mundo estás presenciando el inicio de esta tormenta de emociones. Déjanos un comentario con tu ciudad y un corazón rojo. Y únete a nuestra comunidad de amor sincero. Ahora sí, prepárate para el primer gran momento de esta inolvidable telenovela. La silueta del Grupo Montero Internacional GMI se alzaba como un puño cerrado contra el cielo de Ciudad de las Flores. Era un monolito de cristal y acero, un símbolo de la riqueza implacable de la familia Montero y el reino personal de Alejandro Montero, su presidente y CEO a sus 32 años. Alejandro era conocido por su intelecto brutal y por una frialdad que congelaba el corazón de sus competidores y empleados por igual. Su vida era una ecuación perfecta de éxito y soledad, sin espacio para el afecto. Un hombre que vestía el poder como una segunda piel, a la inversa. Marilena Ríos, era la representación de la humildad silenciosa. Sus 28 años la habían dotado de una madurez prematura, forjada por la necesidad y por la constante incertidumbre. Su amnesia parcial, secuela de una caída misteriosa 7 años atrás, la había despojado de sus recuerdos de adolescencia y de cualquier patrimonio, dejándola con una única arma en la dignidad de su trabajo, el puesto de limpiadora nocturna en el GM, y era su último faro de esperanza, la única forma de conseguir el dinero, suficiente para ayudar a su madre enferma, en el barrio de San Agustín, un lugar tan alejado de las colinas como la luna de la tierra. Esa noche de jueves, Marilena sintió el peso de la diferencia de clases mientras el ascensor la llevaba al piso ejecutivo. El silencio en el último piso no era paz, sino la quietud opresiva de la acumulación de poder. El gerente, don Luis, un hombrecillo nervioso y sudoroso, le dio las instrucciones por enésima vez. Señorita Ríos, este es el despacho presidencial. No se permite ni el polvo en el aire. Y recuerden, prohibido tocar el escritorio. Si el presidente Montero está, usted es una sombra silenciosa. Marilena solo asintió, su mirada baja, enfocada en la tarea. Ella solo quería ser invisible. Mientras Marilena se movía con sus utensilios por las oficinas de los vicepresidentes, notó un cambio sutil en el ambiente. Un aroma pesado y dulzón comenzó a filtrarse desde el despacho principal de Alejandro. No era el olor a limpio ni el incienso habitual que usaban algunos ejecutivos. Este aroma era empalagoso, casi sofocante, y le recordó vagamente algo de su niñez en el campo. Se detuvo frente a la puerta de caoba, que estaba ligeramente entornada, y sintió una punzada de preocupación. La ética de su trabajo le exigía ignorar, pero su moral, forjada en la ayuda
al prójimo. Le gritó que algo andaba mal. Marilena dudó. Si entraba, violaría las reglas del GM y arriesgaría su único sustento. Si no entraba, podría estar en peligro la vida de un ser humano, por muy frío que fuera. La moral ganó la batalla contra el miedo. Empujó suavemente la puerta. La escena en el interior era alarmante. Alejandro Montero, el gigante de los negocios, estaba desplomado sobre su sillón de cuero italiano, su cabeza apoyada en el reposabrazos, su rostro pálido y sudoroso. Tenía una palidez cerúlea que a Marilena le recordó a alguien bajo un efecto químico. Sobre su mesa de cristal, un vaso vacío yacía junto a un unusual diffuser de aromaterapia que exhalaba el aroma dulzón. El aire estaba saturado de ella. El recuerdo de su abuela, curandera en el pueblo, vino a su mente. Cuidado, mi niña, había dicho su abuela. Los sedantes dulces son los más peligrosos. Te engañan hasta la muerte. A Marilena comprendió en un instante helado. Esto no era un desmayo, era una trampa, una traición mortal. Su corazón se desbocó. No podía llamar a nadie. La persona que había puesto ese veneno estaba probablemente en el edificio, tal vez en seguridad, esperando el colapso final. Marilena actuó por puro instinto de supervivencia y de protección, con una fuerza que parecía venir de un lugar profundo. Arrastró el cuerpo de Alejandro del sillón, llevándolo a la sala de descanso más discreta. Él era pesado, un muro de músculo y traje, y la espalda de Marilena gimió bajo el esfuerzo. Lo recostó en el sofá y buscó desesperadamente una solución. Recordó que el sedante era hidrosoluble. Corrió a la cocina ejecutiva, preparó una mezcla amarga de bicarbonato y agua salada, y, con una mezcla de desesperación y determinación, forzó a Alejandro a beberla. Él se retorció, semiconsciente, balbuceando fragmentos de frases. El contrato... No la dejes entrar. Murmuraba nombres y palabras que para Marilena no tenían sentido, pero que para Alejandro eran las claves de su traición. En ese forcejeo caótico, el destino hizo su jugada en la urgencia y el miedo de Marilena y el estado de vulnerabilidad extrema de Alejandro culminaron en un momento irreversible. Un pacto involuntario y físico que sellaría el destino de ambos. Marilena, ajena a las consecuencias a largo plazo, solo pensaba en salvar una vida. Era un acto de puro sacrificio, la antítesis de la avaricia que impregnaba el edificio. Cuando el sol comenzó a asomar, Marilena se dio cuenta de su doble peligro. Había salvado al CEO, pero había violado todas las reglas, dejando una huella de su presencia que no podía permitirse. Con el cuerpo temblando y la mente nublada, huyó por las escaleras de servicio, dejando atrás el CEO salvado y, sin darse cuenta, su preciado collar de la Virgen de Guadalupe, la única pista de su acto heroico. Marilena regresó al GM, y la noche siguiente, operando en modo de supervivencia. Su cuerpo se movía en piloto automático, limpiando el polvo de la indiferencia de los poderosos, mientras su mente repasaba una y otra vez la noche anterior. La vergüenza y el miedo la carcomían. Estaba segura de que Alejandro Montero, al despertar, llamaría a la policía y la acusaría de invasión, o peor, de algún intento de chantaje. Decidió que si la confrontaban, juraría silencio absoluto sobre lo que había visto y sobre su acto heroico. Su plan de invisibilidad fracasó al amanecer. El director de Recursos Humanos, don Ramiro, la esperaba con un rostro de pánico apenas contenido. Señorita Ríos, el presidente Montero, la llama a su despacho inmediatamente. El aire se le fue de los pulmones. Marilena sintió que era el final de su única oportunidad de estabilidad. Subió al ascensor con los pies pesados, repitiendo una oración a la Virgen de Guadalupe. Al entrar en el despacho, Marilena casi se desmaya. Alejandro estaba allí, impecable, tan frío y poderoso como el día anterior. No mostraba signos de debilidad, salvo por una ligera palidez bajo su piel bronceada. Estaba mirando hacia la ventana, dominando la ciudad. El contraste entre él y ella, la reina del mármol y la reina de la escoba, era doloroso. ¿Por qué se fue de esa manera? «Say, Rita Ríos», preguntó Alejandro, con una voz profunda que resonó en el silencio. Marilena, temblando, no podía encontrar las palabras correctas. Su mente, aún borrosa en los recuerdos de su vida pasada y confusa por el trauma, se ancló en la única explicación que había escuchado: el rumor del modelo masculino. Hacía días había escuchado
a la secretaria de Alejandro hablar de contratar a un hombre para una sesión de fotos. La mandó en modelo exclusivo. Ella creyó que Alejandro la estaba interrogando sobre un pago. La humillación se mezcló con la desesperación. Marilena se acercó tímidamente, sacando de su bolso un puñado de billetes arrugados. Su salario de una semana. Señor Montero, dijo, con la voz casi inaudible, por favor, tome esto. Es todo lo que tengo. 120 pesos. Yo sé que no es suficiente por el servicio de anoche. Le juro que no sabía que era tan costoso. No puedo pagar más. Alejandro se giró lentamente, sus ojos oscuros fijos en la mano extendida de Marilena y el puñado de billetes. La escena era tan absurda que por un momento la ira se disipó y fue reemplazada por un asombro glacial. ¿120 pesos? ¿Piensa que soy un gigoló? ¿Que la noche más peligrosa de mi vida corporativa valió 120 pesos? La risa de Alejandro fue seca y amarga. No era una risa de burla, sino de incredulidad absoluta ante el abismo de malentendido que los separaba. Marilena se sintió arder de vergüenza. Vi un modelo en la lista de la secretaria. Lo siento, presidente Montero. Solo quiero conservar mi trabajo. Por favor, olvide esa noche. No le diré a nadie lo que pasó. Nunca. La súplica en sus ojos era tan genuina, tan pura, que Alejandro no pudo creer que esa mujer fuera una cazafortunas. Al contrario, pensó que era la criatura más inocente y digna que había conocido. Él decidió no humillarla más. Vuelva a su trabajo, señorita Ríos, y recoja su dinero. No necesito su pago, pero sepa que yo no olvido nada. Marilena Hayo, sintiéndose humillada pero inexplicablemente aliviada. Ella no sabía que esa audacia había plantado una semilla de intriga en el corazón de hielo del CEO. El segundo acto de Alejandro fue un frío cálculo. Llamó a su jefe de seguridad, el comandante Rivas Sanquiero, una investigación exhaustiva sobre mi incidente y sobre la señorita María Elena Ríos y, comandante, agregó, mostrando el pequeño collar de la Virgen de Guadalupe que había guardado. Quiero que encuentre a la persona que puso este sedante y averigüe por qué el destino me puso a la limpiadora más extraña del GM. Y en mi camino a la búsqueda de la verdad había comenzado. La vida de Marilena, aunque ahora en el punto de mira del poderoso Alejandro, continuaba su rutina de sacrificio. Ella ignoraba que el comandante Rivas y su equipo ya tenían un informe completo de su vida, incluyendo el misterio de su amnesia y las deudas de su padre, don Rafael. Alejandro leía la historia de Marilena, una vida de lucha, marcada por la pérdida de la memoria tras una caída de una colina. La curiosidad del CEO se transformó en una fascinación protectora. Mientras tanto, la investigación del veneno dio su fruto. Rivas confirmó que la aromaterapia era un potente sedante y que la responsable era Silvana Durán, la propia prima de Marilena. Silvana trabajaba en un puesto de asistente en el GM y una obsesión no correspondida por Alejandro. Rivas confirmó en presidente. Silvana Durán intentó drogarlo para forzar una situación. Ella creía que lo confundiría. Bajo el efecto del sedante, con ella en Alejandro, sintió un escalofrío. La maldad de Silvana era profunda, y el hecho de que fuera pariente de Marilena era una dolorosa ironía. Alejandro, sin embargo, se dio cuenta de un detalle clave. El sedante era lo suficientemente fuerte para haberle causado un daño cerebral, o incluso la muerte. El hecho de que Marilena hubiera intervenido y lo hubiera salvado, neutralizando el veneno con remedios caseros, probaba su inocencia y su moralidad. Ella había arriesgado su vida para salvar a un hombre que ni siquiera conocía. El CEO estaba a punto de ordenar el despido y la demanda contra Silvana cuando el comandante Rivas entró, corriendo en su despacho. Su rostro serio. La información que Rivas traía era crucial y urgente. Presidente Montero, hemos localizado a María Elena Ríos. Ha solicitado una cita en una clínica clandestina en las afueras. Según nuestros informes médicos, la señorita Ríos está embarazada de 2 meses. El tiempo coincide con la noche del incidente. La noticia golpeó a Alejandro como un trueno. Su heredero, el único niño que podría llevar el linaje Montero, estaba creciendo en el vientre de la limpiadora que lo había salvado. Y esa mujer, la madre de su hijo, estaba a punto de poner fin a esa vida por desesperación y miseria. Alejandro sintió una mezcla de culpa, pánico y una posesividad animal. Él había salvado su vida, y ahora le tocaba a él salvar la vida de su hijo y la dignidad de la madre. «No puede ser. Voy para allá ahora mismo», gritó Alejandro, tomando sus llaves.
En ese momento, el acuerdo de negocio se convirtió en una urgencia de sangre y honor. El contrato de matrimonio ya estaba en proceso. Ahora tenía que ejecutarlo. La humilde Marilena ya no era solo la limpiadora, era la madre de su hijo. Y eso, en el mundo de Alejandro Montero, significaba que ella y el bebé serían protegidos a toda costa, sin importar el costo moral o social. El destino había sellado su unión en la oscuridad. Alejandro Montero llegó a la clínica La Esperanza en su imponente Audi Q8, que parecía totalmente fuera de lugar en el oscuro y descuidado B, donde se escondía el local clandestino. Al entrar en la sala de espera, el aire viciado y el ambiente de desesperación lo golpearon con una realidad que su mundo de lujo jamás tocaba. Allí estaba Marilena, sentada sola en un banco raído, con la cara pálida y las manos temblando sobre un vientre que aún era plano, pero que ya guardaba la vida de su heredero. La imagen de la madre de su hijo en ese lugar sombrío encendió una furia protectora en el CEO. Marilena, la voz de Alejandro, poderosa y autoritaria, resonó en la sala, haciendo que los pocos presentes se encogieran. Marilena levantó la cabeza y el miedo se convirtió en un pánico helado al verlo. Presidente Montero. ¿Cómo supo dónde encontrarme? Alejandro se sentó a su lado sin pedir permiso, ignorando el entorno. Sus ojos, habitualmente fríos, destellaban una mezcla de posesividad y determinación de acero. Ya no soy su presidente, Marilena. Soy el padre de su hijo, y yo decido sobre mi linaje. Nuestro hijo está creciendo. Dentro de usted, él le mostró un informe médico que el comandante Rivas había obtenido con sus contactos. El tiempo coincide, Marilena. Usted me salvó la vida esa noche, y ahora me toca a mí salvar la vida de nuestro hijo y su dignidad. Marilena se levantó, sintiéndose atrapada y violada en su intimidad. ¿Salvarnos? No tiene derecho a decidir por mí. Yo decido sobre mi vida y mi cuerpo. No voy a pedir dinero y no necesito su apellido. Un bebé no puede nacer en la miseria, y esta es la única forma de que no lo haga. Aléjese de mí. Alejandro la obligó suavemente a sentarse de nuevo. Su tono era ahora persuasivo, pero su mandato absoluto. Usted no irá a ninguna parte. La única forma de evitar la miseria y el escándalo es la legalidad. Nos vamos a casar. Él sacó de su maletín un grueso contrato matrimonial y un elegante bolígrafo. Esto no es una propuesta de amor, Marilena. Es un acuerdo de negocios, un trato de caballeros. Yo asumo la responsabilidad total. Usted tendrá mi apellido, toda la protección legal y la seguridad financiera para usted y para el bebé que está esperando. A cambio, usted me da un heredero legítimo y mantiene las apariencias de una esposa digna de mi posición. Marilena lo miró con lágrimas en los ojos. La desesperación la consumía. Él le ofrecía una jaula de oro, pero una jaula que era para Deji Kemen, el único refugio seguro para su hijo. El recuerdo de su propia infancia de pobreza y la fragilidad de su madre, enferma, la hicieron rendirse. Pensó en su bebé. No merecía crecer en la oscuridad ni en la carencia. Acepto, presidente Montero. Pero no espere mi amor. Solo espere a la madre de su hijo. Seré su esposa de papel, su esposa de contrato, y cumpliré con mi parte. Pero nunca será más que eso. Alejandro asintió, su rostro inexpresivo. Es todo lo que necesito, Marilena. El amor es un lujo que no está en este contrato. Firma aquí. Ella firmó con la mano temblorosa, sintiendo que vendía su alma, pero salvaba el destino de su hijo. El CEO la tomó de la mano con un gesto frío y posesivo. Ahora, vámonos. Usted ya no pertenece a este lugar, Ann Marilena. La humilde limpiadora acababa de convertirse en la esposa de papel del hombre más poderoso de la ciudad, obligada por el honor, la sangre y un destino que ella misma había forjado al salvarlo de la muerte. El cambio fue instantáneo y brutal. Marilena, la joven que viajaba en autobús desde San Agustín, ahora era transportada en el lujoso Audi Q8 de Alejandro hasta la mansión Montero en las colinas, un palacio de mármol, vidrio y soledad. El matrimonio civil fue rápido y discreto, sin fiesta, sin invitados, solo con los abogados de Alejandro como testigos. Ella era la señora Montero, pero solo de título, envuelta en una opulencia que le resultaba ajena e intimidante. Alejandro fue estricto con los términos del contrato. Marilena, esta es su nueva vida. Tendrá todas las comodidades, atención médica de primera y todo el lujo que necesite. Pero este matrimonio es por nuestro hijo. Nuestras habitaciones son separadas. En público,
somos el matrimonio perfecto. En privado, somos socios. Y lo más importante, no debe haber ningún escándalo. Su dignidad es ahora mi reputación en Marilena aceptó. Su dignidad, esa única posesión que la pobreza no pudo robarle, era lo único que podía ofrecer. La mansión era impresionante, pero fría. El personal de servicio, aunque profesional, la miraba con curiosidad y un velo de desprecio. Marilena no intentó encajar. Ella siguió vistiendo su sencillez, aunque ahora con ropa de mejor calidad. Su única misión era el pequeño vientre que crecía. El verdadero drama comenzó cuando Alejandro la presentó a su círculo social. La alta sociedad de Ciudad de las Flores, acostumbrada a casamientos por herencia y poder, estalló en murmullos. ¿Una limpiadora? ¿La madre de un heredero Montero? ¡Es una cazafortunas! En la primera cena de gala, las esposas de los otros CEOs miraban a Marilena con desdén abierto. Mi querida Marilena, dijo doña Claudia de la Garza, la matriarca social, con una sonrisa venenosa. Tu historia es tan fascinante, de la escoba a los diamantes. Debes contarnos todos tus secretos a Marilena. Sin inmutarse, respondió con una calma que asombró a todos. No tengo secretos, señora, solo un gran valor por la dignidad. No vendo mi historia. La vivo con gratitud por la seguridad de mi hijo, y le aseguro que la dignidad no es algo que se pueda comprar con todos los diamantes de esta sala. La respuesta directa de Marilena no solo silenció a doña Claudia, sino que dejó a Alejandro, que observaba desde lejos, profundamente intrigado. Él había esperado que ella colapsara o intentara encajar de forma desesperada. En cambio, ella se mantuvo firme, una roca de moralidad en un mar de hipocresía. Esta dignidad inesperada no solo protegía la reputación de Alejandro, cumpliendo el contrato, sino que comenzaba sutilmente a romper las paredes de hielo del CEO. Él se dio cuenta de que Marilena no era la mujer que había comprado, sino la mujer que lo había salvado. Y esa diferencia era crucial. La calma en la mansión Montero era la paz tensa que precede a la tormenta. Marilena se había acostumbrado al lujo inmenso que la rodeaba, pero nunca a sentirse parte de él mientras el embarazo avanzaba. Su única alegría era la certeza de que su hijo estaba seguro, protegido por el apellido y la riqueza de Alejandro. Sin embargo, el destino no tardó en hacer chocar la nueva vida de Marilena con el veneno de su pasado. Silvana Durán, su prima, y la verdadera autora de la trampa del sedante, había estado esperando el momento perfecto para atacar. La noticia del matrimonio de Alejandro con una simple limpiadora la había consumido en una rabia ciega. Una tarde, mientras Marilena supervisaba al personal de la cocina, intentando recrear el sabor de un plato humilde que extrañaba, la puerta principal de la mansión se abrió con un estruendo teatral. Silvana y su madre, Josefina, la tía de Marilyn, entraron sin anunciarse, vestidas con ropas caras, pero con un aire de vulgaridad que contrastaba con la elegancia fría del mármol de Carrara. Silvana sonreía con la malicia de quien acaba de encontrar un tesoro, mientras su madre fingía una emoción histérica acuarida a Marilena. «Pero mira qué bien te ha sentado la buena vida», exclamó Josefina, abrazando a Marilena con una falsedad repugnante. «Nos enteramos tarde de tu matrimonio. ¡Qué sorpresa tan agradable! Una Montero más en la familia. Aunque, claro, tú siempre fuiste tan discreta, Silvana», sin perder tiempo en hipocresías. Se dirigió a Marilena con un tono condescendiente. «Me da gusto que mi primo político Alejandro esté cuidando de ti, Marilena, pero debes entender que ahora estás en un mundo de responsabilidades. ¿Ya te enseñaron a usar los cubiertos de plata? Es importante no avergonzar a la familia». Su comentario hiriente fue lanzado con la intención de humillar a Marilena frente a los empleados. Marilena, sintiendo la bilis subir por su garganta, se mantuvo firme. Ella había aprendido a canalizar la ira en dignidad. «No te preocupes por mi educación, Silvana. Mi dignidad no depende de los cubiertos que use. Y en cuanto a las responsabilidades, la única que he fallado ha sido la de reconocer el veneno de mi propia familia». En ese momento, apareció Alejandro, alertado por la conmoción. Al ver a Silvana, su rostro se volvió una máscara de hielo. «Silvana, Josefina, no recuerdo haberlas invitado. Esta es mi casa, y mi esposa está embarazada. Les pido que se retiren». Silvana ignoró el ultimátum de Alejandro. Su objetivo era implantar la semilla de la duda. «Espera, Alejandro. Solo queremos advertirte, por el bien de tu linaje. Mi prima, Marilena, esconde un secreto que podría arruinarte. Ella no te ha contado sobre su padre, don Rafael Ríos». Silvana dramatizó la pausa. «Don Rafael es un adicto al juego,
Alejandro, un hombre que destrozó la vida de toda nuestra familia, con sus deudas y su falta de moral. Marilena no es solo una limpiadora, es la hija de un jugador arruinado. La bomba había caído. El rostro de Alejandro se contrajo levemente. Él valoraba la honestidad por encima de todo. Y la idea de que Marilena le hubiera ocultado algo tan grave, o que pudiera ser una tapadera para un desfalco familiar, lo golpeó donde más dolía. Marilena se enfrentó a Silvana con una furia silenciosa. ¡Mientes! Silvana, mi padre ha pagado por sus errores. ¿Y tú, que te atreviste a intentar drogar a mi esposo, vienes a hablar de moralidad? Tu envidia te está consumiendo, Alejandro. Sin embargo, intervino para proteger a su esposa, manteniendo una fachada de unidad. Silvana, la vida de mi esposa es un libro abierto para mí y su padre. Por muy problemático que haya sido, no es su culpa. La respeto por su honestidad y su valentía. Algo que tú nunca entenderías. Te lo advierto por última vez. Si vuelves a mencionar el pasado de mi esposa con malicia, me aseguraré de que tu vida sea tan miserable como la has intentado hacer la nuestra. Comandante Rivas, por favor, escolte a estas mujeres fuera de mi propiedad. Alejandro había protegido a Marilena ante la sociedad, pero el veneno de Silvana había hecho su trabajo. Él había visto la verdad en los ojos de Marilena, pero la duda sobre la posibilidad de que ella estuviera en contacto con su padre, pidiéndole dinero a escondidas, había sido plantada con precisión quirúrgica. Silvana y Josefina fueron escoltadas fuera, sonriendo con malicia. La guerra en la mansión Montero acababa de empezar, y el arma principal era el pasado doloroso de Marilena. Tras ser expulsadas de la mansión Montero, Silvana Durán y su madre, Josefina, se refugiaron en un café de lujo, la rabia hirviendo en sus venas. Silvana sabía que no podía atacar a Marilena directamente en el reino de Alejandro. Necesitaba un golpe más sutil, uno que destrozara el único lazo que unía a la pareja, la confianza. Alejandro Montero era un hombre de negocios, y para él, la deshonestidad era una traición imperdonable. La semilla de la duda sobre el padre de Marilena, don Rafael, ya estaba plantada, y Silvana decidió regarla con mentiras venenosas. Silvana, utilizando sus contactos en el bajo mundo, logró rastrear a don Rafael, que vivía ahora en la penuria, pero se había rehabilitado en secreto de su adicción al juego. Lo encontró solo y enfermo. Silvana se presentó no como la prima envidiosa, sino como una salvadora preocupada. Tío Rafael, tienes que ayudarme. Si Marilena se queda con Alejandro, su orgullo la destruirá. Tienes que pedirle dinero, mucho dinero, y hacerle creer que es para pagar deudas de juego. Si ella se niega, yo puedo decirle a Alejandro que su padre ha vuelto a caer. El escándalo arruinará la reputación de Marilena, y Alejandro la despedirán. La amenaza era doble: arruinar la nueva vida de Marilena y destruir su relación con su padre. Don Rafael, un hombre que había tocado fondo y ahora solo buscaba la redención, se sintió acorralado. No quería mentir, pero el miedo de que Silvana revelara el pasado oscuro de juego de don Rafael a la prensa y arrastrara a su hija en el fango lo obligó a ceder. El plan de Silvana se puso en marcha con precisión quirúrgica. Don Rafael se reunió con Marilena en secreto, en un parque desolado, llorando, y con una actuación impecable. Le mintió, diciendo que había recaído en el juego y necesitaba una gran suma de dinero para salvarse. Marilena, con el corazón roto por la aparente debilidad de su padre, pero firme en su moral, no le dio el gran cheque que pedía, sino una pequeña cantidad, apenas suficiente para sus medicinas, creyendo en su redención y no en sus mentiras sobre el juego. Padre, puedo ayudarte con tu salud, pero no puedo financiar tu adicción. Lucharé por ti, pero debes ser honesto en la escena de profunda miseria y afecto filial. Fue capturada por el paparazzi de Silvana. Al día siguiente, las fotos de Marilena entregando el dinero a su padre, con el pie de foto malicioso. La esposa, Montero, financia los vicios de su padre jugador, circularon en la prensa rosa. Alejandro vio las fotos en su despacho, y el golpe fue más duro que el sedante de Silvana. La deshonestidad era un cáncer en su mundo. Él confrontó a Marilena en su lujoso salón, con una frialdad que la hizo temblar. Marilena, necesito la verdad. ¿Estás ocultando dinero a mi familia para dárselo a tu padre? ¿Es cierto que volvió al juego? Te prometí protección, pero te exigí honestidad. Las fotos no mienten. Marilena, sintiendo el dolor de la duda en el rostro de Alejandro, se defendió con lágrimas. No, Alejandro, le di dinero, pero para sus medicinas, no para el juego. Mi padre está enfermo. Silvana es quien te está engañando. Ella te odia y quiere destruirme. Ella es la que puso el veneno.
Alejandro estaba dividido. El amor y la atracción que sentía por Marilena luchaban contra la prueba visual. Irrefutable. Marilena. Silvana está loca. Pero mi seguridad ha confirmado la reunión con tu padre. Tengo que creer en la evidencia. Si me estás mintiendo, este contrato termina. No tolero la traición. El CEO se retiró, dejando a Marilena sola en la inmensa mansión, con la certeza de que su única posesión, su dignidad, estaba siendo destruida por la manipulación de su prima. El drama ha llegado a su punto más alto. Marilena está acorralada. Alejandro duda de su amor y su honestidad, y su pasado la persigue. ¿Crees que Marilena debe contar toda la verdad sobre el rescate, incluso si eso significa violar el secreto del contrato, o debe arriesgar su vida y la de su bebé para ir a su pueblo y enfrentar la verdad de su amnesia? Tu opinión es crucial. Ayúdanos a llevar esta historia de valentía y justicia a más corazones. Si la dignidad de Marilena te emociona y crees que el amor triunfará, déjanos tu like ahora mismo y suscríbete para no perderte el momento en que Marilena recupere su memoria y revele el verdadero rostro de la villana. La justicia está por llegar. La humillación de la prensa y la fría duda en los ojos de Alejandro fueron el detonante final. Marilena se dio cuenta de que no podía vivir en una jaula de oro construida sobre un contrato y la desconfianza. Tenía que ir a la raíz del mal en su amnesia y su pasado. Si no probaba su verdad, no solo perdería a Alejandro y el contrato, sino que su hijo nacería en la sombra de la mentira. Ella eligió la verdad sobre la seguridad. Alejandro, dijo Marilena, al día siguiente, con una calma que venía de una decisión tomada. Voy a ir a Valle Hermoso. Voy a enfrentar a mi padre. Y sobre todo, voy a volver a la colina donde perdí mi memoria. Necesito saber quién soy y quién intentó destruirme. No me dejas otra opción. Alejandro trató de disuadirla, preocupado por el peligro y el avanzado estado de su embarazo. Es demasiado peligroso, Marilena. Deja que mis abogados resuelvan esto. Te creo, pero tienes que protegernos. El bebé necesita a una madre honesta, Alejandro. Y mi dignidad no es negociable en Alejandro. Viendo la inquebrantable determinación de la mujer, se rindió. Era la misma valentía que había presenciado la noche en que ella lo había salvado. Dime, pero solo irás bajo la vigilancia total del comandante Rivas. Él no se separará de ti. Es mi única condición. A Marilena asintió. Aceptó la vigilancia, sin saber que el comandante Rivas se convertiría en su ángel guardián. Marilena se despidió de la mansión Montero y viajó a Valle Hermoso, el pueblo de su infancia. Su primer acto fue confrontar a don Rafael, en una escena de profundo dolor familiar. Don Rafael, arrepentido y débil, se arrodilló ante su hija y le confesó la verdad. Perdóname, hija. Silvana me obligó. Ella me amenazó con hundirte. Ella me obligó a mentirte sobre el juego. Yo estoy limpio, Marilena. Silvana es el diablo. Es ella la que quiere destruirte en la confesión de su padre. Fue la última pieza que Marilena necesitaba para unirse a los hechos. Silvana era la autora de toda su miseria, y la clave de todo estaba en el accidente de la colina. Marilena se dirigió al lugar exacto de su caída. Mientras subía la colina, el aire se hizo más denso y el paisaje se sintió ominosamente familiar. El comandante Rivas y su equipo se posicionaron en puntos estratégicos, sin ser vistos, esperando la orden de Alejandro. Protéjanla con sus vidas. Al llegar a la cima, Marilena se sintió abrumada. El terror y las imágenes borrosas se mezclaron en su mente. Cerró los ojos con fuerza, tratando de obligar a su cerebro a recordar lo que había pasado hace 7 años. El viento silbaba, y ella sintió una presencia detrás de ella. No era el viento. Silvana había estado rastreando cada uno de sus movimientos, y sabía que si Marilena recordaba, todo su plan se derrumbaría. Silvana estaba allí al borde del precipicio, sonriendo con una maldad fría y mortal. Llegaste a la verdad, prima, pero la verdad tiene un precio muy alto. Esta vez no habrá CEO que te salve en la confrontación final. Estaba a punto de ocurrir, justo donde todo había empezado. La escena en la cima de la colina era de un drama congelado. Silvana Durán, vestida de venganza y celos, enfrentaba a Marilena, la mujer a la que había intentado matar una vez y a la que ahora quería silenciar para siempre. Silvana sostenía un objeto afilado, sus ojos inyectados en sangre por la rabia de verse acorralada. Si lo recuerdas, entonces tendrás que morir otra vez, Marilena. Esta vez no habrá milagro que te salve. Alejandro será mío. Marilena, a pesar del terror
y del peso de su embarazo. Sintió una fuerza sobrehumana. La amenaza a la vida de su hijo le dio una claridad aterradora. Mientes, Silvana. Tú eres la que intentó matar a Alejandro con el veneno. Tú eres la que engañó a mi padre para arruinarme. Y tú eres la asesina que me empujó de esta colina hace 7 años. El grito de Marilena no era solo un grito de guerra, sino la liberación de 7 años de trauma. Las imágenes del pasado se precipitaron sobre ella. La discusión sobre la pequeña herencia de su madre, el rostro de odio de Silvana, la mano empujándola y el giro de su cuerpo en el vacío. La memoria estaba completamente restaurada. Silvana se lanzó sobre Marilena, empujándola hacia el borde del precipicio. Caleb. Alejandro, siempre me amará a mí. Yo soy la digna. Marilena luchó con ferocidad, usando su vientre como escudo protector. El peligro era inminente, y la vida de su bebé pendía de un hilo. Justo en el momento en que Marilena resbalaba peligrosamente, una voz autoritaria resonó con la fuerza de un trueno. ¡Alto ahí! Silvana Durán, suelte el arma inmediatamente y quede bajo arresto. El comandante Rivas, junto con 2 agentes de seguridad, irrumpió en la escena, habiendo escuchado la confesión completa de Silvana a través de los micrófonos ocultos. Rivas había llegado justo a tiempo, cumpliendo la orden de Alejandro de proteger a Marilena con su vida. Silvana, sorprendida, intentó huir, pero Rivas fue más rápido. La inmovilizó y le puso las esposas. Silvana gritaba con desesperación y locura. No pueden hacerme esto. Yo soy una Durán. Alejandro me ama. Ella es una mentirosa. Marilena cayó de rodillas, temblando, las lágrimas de alivio y terror mezclándose. La justicia había llegado, no por la mano de un juez, sino por la de un hombre que había cumplido su palabra. Unos minutos después, el sonido de un motor de alta potencia anunció la llegada de Alejandro Montero. Había estado en contacto constante con Rivas, y al escuchar la escalofriante grabación de la confesión de Silvana, dejó todo y corrió hacia la colina. Al ver a Marilena en el suelo y a Silvana esposada, su rostro, normalmente inexpresivo, se transformó en una máscara de rabia y alivio. Corrió hacia Marilena, se arrodilló sobre el barro y la abrazó con una fuerza que no era la de un socio, sino la de un hombre enamorado y protector. Marilena, mi vida. Este es Bean, el Bibi. Estamos bien, Alejandro, dijo ella, abrazándolo con todas sus fuerzas. Lo recuerdo todo. Ella intentó matarme. Me quitó mi vida, mi herencia y mi padre. Silvana es el veneno que siempre nos ha rodeado. A la confesión final de Marilena, ahora con la memoria restaurada, selló el destino de la villana. Alejandro levantó a Marilena y la llevó de regreso a la mansión Montero, dejando a Silvana y a los agentes de Rivas para que se encargaran del proceso legal. La noticia de la detención de Silvana Durán por intento de homicidio y el escándalo de la manipulación en el GM, y estalló como una bomba en la alta sociedad. Alejandro, con una frialdad calculada, decidió que la venganza de Marilena no sería solo legal, sino social y económica. Desde su despacho, que ya no olía a sedantes, sino a café fuerte, Alejandro coordinó la destrucción del imperio de mentiras de Silvana y su madre, utilizando las grabaciones y la confesión de don Rafael. Alejandro se aseguró de que toda la verdad saliera a la luz. Silvana había intentado matarlo con el sedante, y había intentado matar a Marilena 2 veces más hace 7 años, y en la Colin. Él filtró a la prensa todos los detalles de la codicia de Silvana y su tía, Josefina, exponiendo la trama de chantaje y manipulación contra Marilena. La prensa, que antes la había llamado Cazafortunas, ahora la llamaba la valiente Dama Montero, la heroína que había sobrevivido a un intento de asesinato. Josefina Durán, la tía y cómplice, fue expulsada de todas las propiedades familiares y demandada por su papel en el encubrimiento de la amnesia y la manipulación de don Rafael. Silvana fue formalmente acusada de intento de homicidio intencional y manipulación de personas vulnerables. La justicia, aunque lenta, se estaba cumpliendo, gracias al poder y la determinación de Alejandro. Mientras tanto, en la mansión, Marilena se recuperaba del trauma, rodeada por el lujo y, por primera vez, por la tranquilidad real. El bebé crecía sano y el miedo se disipaba. Alejandro, dejando a un lado sus frías costumbres, se convirtió en un esposo protector y tierno. Pasaba las tardes en el balcón con Marilena, escuchando los detalles de su vida, los recuerdos de su infancia feliz antes de la amnesia, y hablando de los planes para el bebé. El contacto entre ellos
ya no era el del CEO y la socia, sino el de dos personas unidas, por una batalla compartida y un destino, forjado en el peligro. Una noche, Marilena se atrevió a preguntarle a Alejandro: «Me protegiste con tu poder, pagaste un precio muy alto, por mí, ¿por qué?» Alejandro la miró con una intensidad que hizo que el corazón de Marilena se acelerara. «Marilena, me salvaste la vida. Guay, tu dignidad, tu moralidad inquebrantable, me salvaron de una vida vacía. Yo te debo más que una protección. Te debo la verdad de mi corazón, que no es parte del contrato, pero que es la única verdad que me queda en él». CEO estaba a punto de confesar sus sentimientos por Marilena. Aún ligada a la idea del contrato, lo detuvo, con la conciencia de que el amor no había sido parte del pacto inicial. El verdadero clímax de su relación estaba por venir. De vuelta en la mansión Montero, Marilena encontró una paz que nunca antes había conocido. El miedo había sido reemplazado por la certeza de la justicia. Silvana estaba en prisión. Su madre, Josefina, estaba desterrada de la sociedad, y la verdad sobre el pasado de Marilena había limpiado su nombre en la prensa. Ella, la limpiadora, era ahora la heroína de la dignidad. Sin embargo, el único lazo que aún la ataba a Alejandro era el frío contrato matrimonial. Marilena seguía durmiendo sola, esperando la palabra de Alejandro para poner fin al acuerdo. Alejandro, por su parte, ya no podía soportar la farsa. La pared de hielo que había construido alrededor de su corazón se había derrumbado por completo. La mujer que había comprado por necesidad era, en realidad, la única persona que lo había salvado dos veces, de la muerte y de la miseria emocional. La dignidad de Marilena, que se negaba a ser una esposa de papel, lo había conquistado. Una noche, en el salón principal, Alejandro Montero se acercó a Marilena. Su rostro estaba tenso, no por negocios, sino por la vulnerabilidad. Él no vestía traje, sino una sencilla camisa. Una rareza en el CEO. «Marilena», comenzó, su voz grave, «nuestro matrimonio de papel ha cumplido su objetivo. Nuestro hijo está protegido, y tu verdad ha sido restaurada. Ahora, el contrato debe terminar». Marilena sintió que su corazón se hundía, a pesar de que era lo que esperaba. «Lo entiendo, Alejandro. Estoy lista para firmar los papeles del divorcio. Solo necesito una parte para mí y para el bebé». Alejandro sonrió, no con frialdad, sino con una ternura que la desarmó. Él se arrodilló, no como un suplicante, sino como un hombre que finalmente se rinde al amor verdadero. «No hable de divorcio, Marilena. No hable de dinero». Él sacó de su bolsillo un pequeño objeto envuelto en seda. Lo desenvolvió, revelando el collar de la Virgen de Guadalupe que ella había perdido la noche del sedante. «Esto», dijo él, sosteniendo el collar, «esto fue lo único que me quedó de la mujer que me salvó la vida. Un símbolo de fe y de un corazón puro. Lo guardé porque me recordaba que la moralidad existe, incluso en este mundo de corrupción. Marilena, yo te compré con un contrato para tener un heredero, pero tú me has dado mucho más. Me has enseñado lo que es la familia, la verdad y el sacrificio». Alejandro tomó las manos de Marilena y la miró a los ojos, con una intensidad que hizo que las lágrimas corrieran por el rostro de ella. «Yo, Alejandro Montero, no te amo por obligación, ni por conveniencia, ni por nuestro hijo. Te amo por lo que eres la mujer más valiente y digna que he conocido. Te amo porque pusiste tu vida y tu moral por encima de mi dinero. Este matrimonio por contrato está muerto», con un gesto dramático que habría sido el clímax de cualquier telenovela. Alejandro sacó el documento original del contrato matrimonial que Rivas había guardado en la caja fuerte. Lo sostuvo ante Marilena y, con un sonido rasposo y liberador, lo rompió en pedazos. «Marilena Ríos», continuó Alejandro, su voz llena de emoción, «ahora soy un hombre sin contrato, solo con un corazón. Quiero que te cases conmigo de verdad, sin papeles, sin cláusulas, sin miedo. Cásate conmigo, por amor, por la familia que hemos luchado por construir. Me aceptarías como tu esposo, no como tu socio, sino como el hombre que te ama con toda su alma». Marilena no dudó. El amor había triunfado sobre el negocio, la avaricia y el pasado oscuro. Marilena, incapaz de hablar, solo asintió con la cabeza. Sus lágrimas eran ahora de felicidad absoluta. Alejandro le puso un hermoso anillo de compromiso, mucho más valioso que cualquier diamante, y le colocó el collar de la Virgen de Guadalupe alrededor del cuello. Era el símbolo de su verdadero compromiso. El comandante Rivas, que había estado observando la escena desde la puerta, sonrió
y se retiró. Sabía que su misión como protector había terminado y había dado paso a su nuevo rol como testigo de la felicidad. Semanas después, Marilena dio a luz a una hermosa niña, a la que llamaron Esperanza Montero Ríos. El nombre era un tributo a la fe y la esperanza que Marilena nunca perdió en medio de la adversidad. La mansión, que antes era una jaula de oro, ahora se llenó con el calor de la familia, el olor a bebé y las risas. La justicia se cumplió plenamente. Silva Durán fue condenada a una larga pena de prisión por intento de homicidio y fraude. Su madre, Josefina, también fue condenada por complicidad. El mal había sido erradicado del camino de los Montero. Don Rafael, el padre de Marilena, en un acto final de redención, utilizó la ayuda financiera de Alejandro, no para la riqueza, sino para fundar un centro de rehabilitación en Valle Hermoso, donde él mismo se convirtió en un consejero para otros exadictos. Su hija, Marilena, había salvado su alma. Marilena, la ex limpiadora, no se contentó con ser solo la esposa de un CEO, usando la influencia del GMI y la historia de su lucha. Fundó la Fundación Esperanza Montero, dedicada a ayudar a mujeres víctimas de abuso y manipulación familiar. Ella se convirtió en la directora de la fundación, una voz poderosa para los vulnerables. 2 años después, en la cena de Navidad, la familia estaba reunida. Alejandro, Marilena, la pequeña Esperanza y un redimido Don Rafael. Alejandro tomó la mano de Marilena y brindó: «Tú eres la razón por la que mi vida tiene sentido, Marilena. La limpiadora que me salvó me dio mi mayor riqueza, no los negocios, sino esta familia». Marilena sonrió, mirando a su hija que jugaba en el suelo con el collar de la Virgen de Guadalupe en su mano. La historia de la dignidad triunfando sobre el oro se había convertido en una leyenda, una prueba de que el amor verdadero no necesita contratos, solo la verdad y la valentía. El amor y la justicia han triunfado. La historia de Marilena nos enseña una lección de vida fundamental: que la dignidad y la moralidad son la verdadera riqueza, y que el amor puede romper cualquier contrato o barrera social. Ella, la limpiadora, no solo salvó la vida de un CEO, sino que también restauró la honestidad en el corazón de un hombre poderoso y limpió el nombre de su familia. Ahora que conoces toda la verdad, queremos saber de ti. ¿Cuál fue el momento de mayor valentía de Marilena? ¿Qué te enseñó la redención de Don Rafael? Deja tu comentario abajo. Queremos leer tu reflexión y tu mensaje de esperanza. Si esta historia te llenó el corazón de fe y te demostró que la justicia siempre llega para las almas puras, te pedimos un último favor. Regálanos tu like ahora mismo. Suscríbete al canal Amor Sincero. Comparte este video con un amigo que necesite un mensaje de superación. Tu apoyo es la fuerza que nos permite seguir trayendo estas historias inolvidables. Gracias por acompañarnos en esta épica de amor y valentía. Te esperamos en nuestro próximo relato.